¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a TVU al Día. Existe en general en los medios de comunicación una costumbre, tal vez una mala costumbre, que es cuando ocurre un acontecimiento de importancia consultar a la autoridad. Eso está bien, pero también hay que tener otras fuentes de información. Es por ello que hoy día hemos querido invitar a un dirigente de los trabajadores del Servicio Nacional de Menores a conversar con nosotros. Él es Eric Rojas, a quien saludo esta noche. ¿Cómo está, don Eric? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por querer conversar con nosotros. Queremos conversar sobre el Servicio Nacional de Menores y sobre el trabajo que realizan ustedes habitualmente. Nosotros los periodistas tenemos noticias habitualmente de ustedes cuando ustedes llaman a un punto de prensa, porque les sucedió algo, porque presentaron algún recurso de protección, porque dentro de alguno de los centros que tiene el Sename ustedes tuvieron problemas, porque faltan funcionarios, porque no están todos los funcionarios contratados, en fin. ¿Cómo...? Partamos por lo básico. En la región, ¿cuántos funcionarios más o menos hay trabajando en el Servicio Nacional de Menores en los distintos hogares? Alrededor de 440 funcionarios y funcionarias en la región. Usted es dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de Sename, pero además entiendo ostenta un cargo también regional. Claro, soy parte de la Asociación Regional de Trabajadores del Sename, ARTRACE. Ya, y de esos 430, ¿a cuántos trabajadores están incluidos en esa organización? En la Federación estamos alrededor de 210 asociados de la región en esta federación. Ya, vale decir, hecho el punto, es su voz, digamos, como dirigente más que representativa de los trabajadores aquí en nuestra zona. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen ustedes como trabajadores? Es una pregunta muy genérica, partamos por algo. Mencióneme algo. Mira, principalmente es que las autoridades, a nuestro entender, debiesen, en conjunto con sus trabajadores, empezar a definir algunas cosas que están irresolutas. Hoy día la falta de una política de infancia, adolescencia en el país es algo que es evidente a ojos vistas, que la implementación de la LRPA, la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, venía con muchos vacíos, con muchos problemas, hizo agua por todas partes, en cuanto a infraestructura, personal, ya política en sí. Los trabajadores estamos hartos de las volteretas que se han dado los profesionales que han diseñado estas políticas, toda vez que no están sustentadas en la práctica, en el día a día de los centros, sean estos CREAT, que son de protección, o sean estos del LRPA, Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, CIR-CRC o CENI-Cerrado. Y esto toda vez que cuando los trabajadores señalamos que no estábamos en condiciones de implementar la ley porque nos faltaba, aparte de infraestructura personal, y que además teníamos que ver lo que había ocurrido en otras instancias que habían sostenido procesos similares, no fuimos escuchados. Cuando señalamos que el CENI-Cerrado debiese haber estado a puertas del CIR-CRC, que era un lugar que contemplaba espacio y todavía tiene espacio, no fuimos escuchados y tuvimos los problemas con la comunidad en Avenida Argentina, que esperamos no se vuelvan a ocurrir. Pero la realidad dice que cuando tú tienes jóvenes infractores de ley que son chilenos, que no son de Noruega ni de Finlandia, sino que son latinos, si no hay una figura de autoridad fuerte, si no hay un representante de esa autoridad fuerte, aparte de la intervención socioeducativa que hacemos nosotros, somos superados. Somos superados y se da una imagen lamentable como que nosotros no estuviésemos haciendo nada. Lamentablemente eso dice corregirse a partir de la ley, cosa que esperamos se haga a corto andar, con respecto a los semicerrados. En el fondo lo que está diciendo usted es que se implementó la ley penal adolescente hace algunos años ya, pero eso fue en el papel, porque en la práctica no hubo ningún cambio estructural dentro de la organización Sename que permitiese cumplir la ley. Ustedes siguieron trabajando con la misma cantidad de personas, con la misma cantidad de recursos, con los mismos lugares, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo. Ha aumentado un poco el personal, pero es que aquí hay que esta ley debe ha sido implementada por partes. Una cosa es la infraestructura que aún no da abasto en función de que hoy día tenemos una dotación de alrededor de 70 y un poquito más de menores y algunos adultos, pero podemos llegar a tener 120, incluso más. ¿Pero está hablando en total de los centros o en los centros cerrados? Solamente CIR-CRC de Coronel. Hay, esa es una cárcel de menores. Exactamente, con otro nombre. Ya. Por mucho que le moleste a las personas, cuando están privados de libertad, están presos. Entonces, eso es una parte. Por otra parte, habían requerimientos de esta implementación de la ley que están irresolutos. O sea, aquí necesitamos más intervención psicológica, necesitamos más profesionales, necesitamos más talleres. Es impresentable que los funcionarios realicen sus talleres, muchas veces tengan que sacar de su bolsillo para implementarlos porque las gestiones de los equipos de centro no lo hacen.
Usted es profesor de Historia y Geografía y actualmente trabaja en el SENA. ¿Cuál es la labor específica y a qué niño o adolescente atiende usted en el CERECO Coronel? Nosotros en el CIP-CRC de Coronel trabajamos con todos aquellos jóvenes que son imputados por algún cargo o que son condenados. Bajo la ley penal adolescente. La responsabilidad penal adolescente, exactamente. Y dentro de esta, nosotros, lo que es el CIP, que es el Centro de Internación Provisoria, estamos con los menores que están siendo investigados, si es que son responsables o no del ilícito que se dice que cometieron. Imputados. Imputados, exactamente. Dentro de eso, nosotros trabajamos la labor formativa, muchas veces orientadora, y que el cumplimiento de rutina. Pero perdón, usted es profesor de Historia, ¿conversan con los chiquillos en el fondo? Sí, por supuesto, esa es la labor fundamental. ¿Talleres? Sí, pero no son suficientes, porque los talleres, nosotros como educadores estamos con los chiquillos en las casas y tenemos un par de compañeros, lamentablemente solo un par de compañeros que hacen talleres de madera y estructuras metálicas, que consideramos que son insuficientes, que se necesitan más talleres propios del servicio, que son resueltos a través de organismos como INACAP o capacitaciones de otras instituciones con los menores, pero que creemos nosotros que falta un poquito más de seguimiento dentro de lo que es la política del servicio con estos jóvenes para poder lograr que si se le entrega un curso de estructuras metálicas sea certificado y permita saber que él va a estar trabajando en alguna parte dejando de delinquir. ¿Me comprende? Sí, por supuesto. Ahora, uno tiene la visión de afuera, digamos, como periodista muchas veces, uno va a las comisarías y ve pasar a los imputados nomás y le cuenta la historia de que son delincuentes. Usted tiene el trabajo cercano con ellos y se acerca a los chicos cuando reciben talleres como estos que usted me acaba de señalar. ¿Tienen ganas de participar realmente? Hay de todo, hay de todo. Es que hay un efecto... Porque habrá muchachos que no están ni ahí, son delincuentes y... Por supuesto, hay un efecto criminógeno con algunos muchachos que ya lo entienden como su oficio el robar. También ya hay que ser bastante claro, nosotros lamentablemente nos hacemos cargo de algunos chiquillos que nosotros no están dentro de nuestras competencias trabajar, que son los que tienen patologías psicopáticas, psiquiátricas. ¿También están ahí? Sí, porque si delinquen no se ve como una persona que tenga una enfermedad mental, sino que se le ven como alguien que infringió la ley. Entonces, el trabajar con ellos se hace complejo porque una persona psicótica, por ejemplo, es una persona altamente inteligente que rápidamente en un trabajo de equipo con los chiquillos que van bien encaminados, lo puede llevar a mal encaminarlo porque como son pares, como delinquen, como tienen su jerarquía al interior, los llevan a cometer, a transgredir la norma, más que a integrarse a la sociedad, que es lo que nosotros buscamos con nuestro trabajo, que se responsabilicen de su accionar. Muchas veces nos vemos superados porque en realidad ahí no tenemos las competencias, no somos ni psiquiatras, ni tenemos formación, ni diplomado, ni capacitación al respecto. Y eso es algo que con el servicio estamos tratando de superar. Por lo menos ya está en conversaciones con la Dirección Regional y Nacional. Le iba a preguntar, usted lo mencionó de soslayo al comienzo de este segundo bloque, el tema de las drogas y el alcohol, que es un problema hoy de nuestros jóvenes en términos muy generales. Hace poquito conocimos estadísticas de Chile, uno de los países que más alcohol consume en el mundo, en América Latina, entiendo que es el que más consume alcohol. ¿Y qué pasa con los chiquillos? Y particularmente con los chiquillos que están ahí, que son muchos de ellos consumidores y que entiendo, corrígeme si no es así, dentro de los centros no pueden consumir, aunque probablemente lo hagan. Mira, suena como de película de ciencia ficción, pero... tendrías que tener tú puedes reducir la cantidad de droga que puede entrar en un centro, pero es muy difícil que no haya droga. Tendrías que tener rejas en los cielos de los patios de las cárceles, porque aquí hasta con pelotas de tenis hacia adentro le tiran a los chiquillos. Entonces, de afuera le tiran pelotas de tenis y adentro va droga. Claro. Entonces tú puedes ver el tema de las visitas, Gendarmería puede hacer lo mismo, puede haber una revisión más exhaustiva, sí. Pero las posibilidades son infinitas. O sea, el consumo de drogas va asociado a un problema de sociedad. Y eso hay que asumirlo. No es un tema solamente individual, es un problema de salud. No es solamente un tema criminógeno. Que aumente la criminalidad, el consumo de pasta base, de pastillas, sí, lo aumenta porque los chiquillos se convierten en zombies. Y son presos de la droga y roban para consumir. Ya ese robo Robin Hood para alimentar al hermano chico y mejorar la casa, muy poco. La mayoría es para consumir, es para estar drogado, o sea, para evadirse de la realidad. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se están evadiendo la realidad los chiquillos?
No porque están consumiendo pasta, sino porque están consumiendo pasta para irse a la realidad que tienen. Y ahí hay que enfrentarlo desde salud, desde el Ministerio de Justicia, desde el Servicio Nacional de Menores, desde educación. Y en eso el trabajo interministerial es lo que nosotros también le planteamos al ministro en su ocasión cuando nos entrevistamos en Santiago, que nosotros esperábamos que eso también mejorara. De que pasar del discurso del trabajo interministerial a los planes concretos y la ejecución de esas medidas. Porque si no es imposible frenar esto. O sea, si tú señalas que somos el país que está consumiendo más alcohol y yo diría que uno de los que más consume pasta base en la región, mal porque en realidad es muy difícil hacer un trabajo de reparación, de reinserción y de responsabilización con alguien que no está con sus 5 sentidos aquí. Es una pega súper complicada la que tienen los trabajadores de Sename, indudablemente. Sin embargo, imagino que también ha tenido momentos gratos. Por supuesto. Encontrarse con un chico afuera después de estar 12 trabajando, años sí. trabajando. ¿Le ha tocado eso? Sí, ¿no? sí. ¿Algún ejemplo en particular? Es que nombre en realidad no recuerdo. Cara sí. Trabajando o en la Coca-Cola como pioneta, o trabajando vendiendo ropa, trabajando. En definitiva, cualquier trabajo es mejor que estar haciéndole daño a otro. Y sí, hay varios ejemplos. Lo lamentable es cuando ves jóvenes que son muy inteligentes, que tienen muchas habilidades deportivas y que se pierden porque nosotros siempre tenemos como una suerte de dicho. Quien entra a robar una casa es como un ingeniero. Quien anda robando o corriendo es un atleta. Son capacidades que se pierden porque nosotros, la sociedad, no utilizamos y ellos lo utilizan mal. Porque la sociedad está ausente. La sociedad no canaliza las potencialidades de los y jóvenes. Eso el Estado tiene que hacerse cargo. No basta solamente con la OPD. La OPD no están dando abasto. No basta solamente con los organismos colaboradores. El Estado subsidiario está colapsando. La OPD es el organismo de protección de la infancia. En ciertas comunas, sí. Que además tienen que concursar. Entonces, no todas las comunas las tienen. Entonces, aquí se tapa mucho la discusión del Estado que garantice ciertas cosas. Si el Estado no garantiza ciertas cosas, esto va a ir creciendo. Y va a ser una bola de nieve que no va a parar nadie. Y lamentablemente eso nos lleva a la barbarie, no a la sociedad que vivimos nosotros o entendemos nosotros. ¿Usted cree que se necesita una reingeniería del Servicio Nacional de Menores o eliminar ese Sename y inventar otro sistema? No. Una reingeniería. Nosotros no podemos estar en la contradimensión de nuestro servicio porque es donde trabajamos y que lo que creemos y nos gusta. Mira, aquí hay un acuerdo político que nosotros no podemos negar en las grandes esferas con respecto a dividir el servicio. Nosotros pensamos que esa no es la solución. Pero como el acuerdo ya está tomado, lo único que nosotros planteamos, y lo hemos hecho saber en los canales correspondientes, es que el Servicio Nacional de Menores, si lo quieren dividir, debe quedar bajo el mismo ministerio. Toda vez que todos los chiquillos y chiquillas, guaguas, niños y niñas que están en nuestro centro, no porque nosotros queramos, sino porque un tribunal que lo envió para allá. Tribunal de familia en algunos casos y tribunales competentes con respecto cuando delinquen. Entonces, el sacar a nuestro servicio a Mideplan, por ejemplo, al Ministerio de Desarrollo y Planificación, Desarrollo Social, que ya se anunció ya. Claro, para nosotros es un error porque el hacer competente un diagnóstico de nuestro asistente, nuestro psicólogo, de nuestro encargado de caso, al Tribunal de Familia fueron años. El trasladar a estas personas a otro servicio, a otro ministerio, es relegitimar ante el Tribunal de Familia algo que ya está legitimado. Son chiquillos que ya están dentro del circuito judicial. Entonces, sacarlo del Ministerio de Justicia a nosotros es una barbaridad. Toda vez de que el Ministerio de Justicia cuenta con mucho más recursos para poder hacerse cargo de esto, que ya señalé cuál es el sustento técnico, está el tema económico, que el Ministerio de Desarrollo Social, que además en su mayoría son programas externos. Entonces, sí, pero suponemos que el Ministerio de Desarrollo Social será fortalecido con más recursos en caso de que ocurra lo que estamos... bueno, cuando se hizo la RPA se señaló de que íbamos a tener hasta los chiquillos, iban a tener hasta venusterio, entonces... Claro. Ha sido una conversación muy interesante, muy honesta. Yo creo que dimos en el clavo con invitar a Eric Rojas de la Federación Nacional de Trabajadores de Sename, porque siempre acudimos los periodistas a la fuente oficial, a la autoridad, pero también es bueno conocer lo que pasa interiormente dentro del Servicio Nacional de Menores, así que agradezco a don Eric Rojas de la Federación Nacional de Trabajadores del Servicio Nacional de Menores. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.